como lo informamos esta mañana aquí en ADN 40, el gobierno de Estados Unidos amagó con una serie de sanciones a México. La razón, este incumplimiento en el acuerdo del transporte firmado en el 2015. ¿De qué se acusa? De prácticas anticompetitivas que han afectado de manera severa a las aerolíneas estadounidenses. Es Aníbal Gutiérrez, economista, quien nos explica un poco más al respecto. Aníbal, muchísimas gracias. Buena tarde. ¿Qué tal? Gracias. Un gusto estar ahí contigo y igualmente con toda la audiencia. Igualmente. A ver, Aníbal, por favor, ayúdanos a entender un poco el contexto de esta situación. Bueno, mira, en primer lugar hay que ver que tan solo la estadística de 2024 nos dice que prácticamente 45 millones de turistas como tal, no nada más visitantes, sino turistas, llegaron a México. Y derramaron 33 mil millones de dólares. Pero de esos 45 millones de turistas, 15 venían de Estados Unidos, 13 llegaron por vía aérea a la Ciudad de México. Obviamente en sus líneas, pero también sin duda moviéndose a través de las aerolíneas mexicanas. Esa es la dimensión precisamente de este intercambio de pasaje internacional entre México y Estados Unidos. Hoy nos informa que al primer cuatrimestre del año entraron 4 millones de turistas de Estados Unidos por vía aérea y salieron 7 millones de mexicanos. Entonces hay que ver la dimensión de lo que representa esto y donde sin duda una buena tajada lo tienen las aerolíneas mexicanas. Ahora, Claro. ¿qué es lo que está pasando? En primer lugar, efectivamente, desde 2022, cuando estuvo toda la discusión de echar a andar el AIFA y se tomaron decisiones para forzar a las líneas aéreas a migrar. A irse para allá, sí. Exactamente. Teníamos una situación ya delicada. Hay que recordar que le habían bajado la calificación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. Y había una serie de obras y ampliaciones que se tenían que hacer. Sin embargo, vimos que prácticamente quedó abandonado durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, lo que se hizo, hubo cambios en los slots, o sea, estos horarios de entrada y salida de las pistas de cada vuelo, con lo cual también hubo ahí ciertos problemas en términos de cómo acomodar todo el crecimiento de las salidas y de las entradas de aviones. Y Aníbal, con la baja calificación ya no era posible, siquiera, por ejemplo, si una aerolínea buscaba hacer un cambio, una adecuación a las rutas para adaptarse al mercado, siquiera intentar hacerlo. Efectivamente, entonces estaban muy acotadas en ese sentido. Luego, con tal de forzar la migración al AIFA, pues obviamente lo que se hizo fue reducir el número de operaciones de 61 a 44 y luego decir que todo el transporte de carga se iba para allá. Sí. ¿Esto qué implicó? Pues implicaba entonces esto que señalabas, un acuerdo en términos de tener la infraestructura terrestre adecuada para que la carga se pudiera movilizar. Además, muchos son de estas cargas de los nuevos servicios que hoy tenemos de intercambio de mercancías que te llegan de inmediato. Entonces, es tiempo, son recursos y movilización de personal. Cuando no hubo la infraestructura de transporte que se prometió desarrollar, pues obviamente todo esto impacta en tiempos y en costos para todas las empresas que trabajan ahí. Ahora, Aníbal, de forzar el cambio de destino, perdón, se tradujo en lo que señalabas, un incremento importante en los costos. Ayúdanos a entender, además, la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que sería el aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo influye en esto? Porque las compañías estadounidenses, las aerolíneas internacionales tenían ya una perspectiva, una idea, y de pronto pues bueno, viene el desaliento de la inversión con la cancelación. Dos, como tú bien dices, la obligación a suspender algunas rutas, a tener que reducirlas por, por la degradación en una instancia, pero también por otra, con este forzada migración al AIFA, en el sentido que tenía que haber menos operaciones. ¿Cómo es que desalienta? ¿Cómo es también que pues, la medida significa un acto de desaliento de inversión y también de afectación para los intereses que ya estaban puestos de ellos aquí, con dinero, con recursos y con ideas? Mira, de hecho, una de las primeras señales que desalentó la inversión en general
fue la cancelación del aeropuerto que se estaba programando para Texcoco, que no se estaba programando, se estaba ya construyendo. Sí, ya era un hecho. Una obra básica ahí, con una inversión de varios miles de millones de dólares. Este cambio abrupto de señales, sin duda, pues le genera incertidumbre a la inversión, pero particularmente en el medio aéreo, pues también le impacta en términos de que, como señalabas, había toda una perspectiva de crecimiento de esta movilidad internacional. Y hoy que tenemos algo que se había propuesto como llegar a ser, digamos, una gran terminal internacional que conectara a América con el mundo, le estaba haciendo ya prácticamente ruido a los grandes aeropuertos de Estados Unidos. Claro. A ellos fueron los que beneficiaron, porque ahora la puerta de entrada siguen siendo ellos y ya no es México, donde tenías la movilidad asegurada hacia el norte, hacia el Centroamérica y hacia Sudamérica. Entonces, eso es lo que se perdió, lo que iba también acompañado de una mayor agilidad en toda la movilización del transporte de carga, que es bien importante. Ahorita hablamos de pasajeros, pero también llega mucha carga por ahí. Por supuesto. Y eso entonces desalienta la inversión en términos de cómo es posible que cuando ya invertiste miles de millones de dólares en la construcción de una base para esa gran base internacional de movilidad aérea. Te dicen que te mandan a otro lugar y además un aeropuerto con otras condiciones, con otras características. Absolutamente, y tampoco resolviste, de hecho nunca quedó claro cómo se resolvió o si se resolvió o no toda la discusión que había alrededor de las rutas aéreas. Hay que recordar que hablaban si no había cortocircuito entre los vuelos de Cuernavaca, Toluca, Ciudad de México y el AIFA. Entonces, que eso implicaba incluso no aumentar, sino reducir las oportunidades de aterrizaje y despegue. Aníbal, nos quedan unos segundos, pero no quisiera dejar de preguntarte, ¿el afectado será, como siempre, el usuario, como siempre, el cliente de las líneas aéreas, quien tienen que viajar, que tendrán que pagar entre las pocas opciones y además conformarse con las alternativas que haya? ¿O cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles van a ser al final las más importantes? Mira, una de las más importantes es que si pasajeros nacionales e internacionales pueden sufrir este impacto en costos que necesariamente tiene que haber debido a este incremento que hubo en los mismos costos de las empresas. Por otro lado, en términos de conectividad dejas de ser atractivo y por lo tanto también le pegas a ese atractivo que tenías de la inversión. Y finalmente, el impacto en las líneas aéreas mexicanas es muy grande. Si ya teníamos el tema de Mexicana y ahora la Aerolínea del Bienestar, con todos los problemas financieros que tenían, pues ahora con Aeroméxico, esta idea de suspenderle toda su conectividad con Delta sí. Y además con mayores costos, pues también la va a meter en una situación complicada, cosa que ya se veía venir en esta línea que era la estrellita en términos de que era la que estaba mejor financiada, pero hemos visto en las últimas semanas que sí comienzan a tener algunos problemas. Entonces le pega a toda la flota aérea mexicana. Las otras aerolíneas también estaban desarrollando con esta posibilidad de veto. Hay que tener cuidado de que no las dejen volar, porque pues buena parte de población, incluso México-estadounidense, las estaba usando aunque llegaran al AIFA para poder trasladarse, o mexicanos que ya tenían todos sus derechos allá en Estados Unidos. Y ahora los están usaban esas aerolíneas para venir acá. ¿Sí? Ahora, si se los quitan, ¿por dónde van a regresar? Claro. ¿No? Pues Aníbal, vaya que es un problema mayúscula, no es un asunto menor y además, ¿cómo defendernos? Ahí está todo lo que has descrito precisamente, cómo es posible que pues no pensemos que las aerolíneas buscaran protección de su gobierno y que el gobierno estadounidense reaccionara cuando, pues así, con una decisión de cancelar un aeropuerto como capricho, pues no vinieran consecuencias importantísimas. Y volvemos a lo mismo, el afectado será el viajero, el pasajero, que no tendrá muchas opciones y las que tenga, pues serán ahora más caras. Aníbal, muchísimas gracias por este análisis, por esta conversación. Seguimos en comunicación como siempre.